La vez pasada, no tengo acá. Bueno, la vez pasada hicimos los espirales. Esos espirales, ¿no? Voy a hacer como una línea. En esa línea voy a poner, por ejemplo, 2 centros, que fueron los espirales que pusimos. Un centro, 2 centros. Si yo a esto le aplico 2 curvas, pero como el espiral número 1 que hicimos, ¿no? Vamos a hacer un semicírculo. Si yo aplico un semicírculo acá, esperen que voy a hacerlo más grueso, como si fuese el trazo grueso, trazo fuerte. Si yo aplico un semicírculo, en ese punto, vamos a llamarle T, que es el fin del semicírculo en la unión de la recta, ahí voy a unir otra curva, pero más grande. En cualquier lugar de esta recta, yo puedo hacer centro y tomar ese radio y va a haber un enlace perfecto, ¿sí? Por ejemplo, para el otro lado, ¿sí? Fíjense que ese punto T parece una sola línea, empieza acá y continúa acá. Pero en ese punto T se llama punto de tangencia, que lo vamos a ver en la próxima actividad. Es el punto donde se unen las dos curvas. Esto es un enlace curvo-curvo. Y después existe el enlace curvo recto, que si yo por ejemplo quiero unir una recta en ese punto T, lo que hay que tener en cuenta es que tiene que ser perpendicular al radio. Ahora vamos a hacer otra cosa distinta, pero por ahora vamos a unir ahí. Y si es perpendicular al radio, hay 2 opciones. Si tuviese tablero es mucho más fácil, ¿no? O las escuadras. O lo puedo hacer con transportador. Vamos a usar un transportador suponiendo que ustedes tienen un transportador. En ese punto T tiene que ser perpendicular a la línea, al eje de centro. Ahí yo voy a poner mi transportador muy bien ubicado. En ese punto T tiene que ser perpendicular, quiere decir que 90 grados es acá. Ahí sí un puntito. Ahí está. Después con la regla 1. Entonces ahí, ahora voy a hacer otro ejemplo para que lo terminen de entender. Voy a unir mi enlace recta curva. Cuanto más preciso, mejor. Ahí quedó perfecto. Fíjense cómo viene la curva y en el punto T se hace recta. Bueno, ese punto T se llama enlace recta curva o curva recta. Esos serían las dos uniones de enlaces. Curva curva que vimos antes o recta curva. Ahora bien, si yo quisiese, por ejemplo, unir una recta en este punto le llamo la intersección que yo estoy marcando. Ahí, en ese punto, vamos a ponerle T2. Se llama punto tangente. Recuerdan que es una tangente, ¿no? Más o menos, ¿se acuerdan algo que es una tangente a una curva, a una circunferencia? Una tangente, una circunferencia es la recta que toca en un solo punto a esa circunferencia, arco. Un arco pues es una parte de una circunferencia. Una tangente es la recta que toca en un solo punto, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es una recta que toque en ese punto T2 solamente. ¿Cuál es la técnica? Bueno, yo tengo que unir el centro de ese arco con ese punto que trazamos, Lo vamos a unir muy suave. Listo, ahora sí quedó bien. Bueno, si yo quiero unir una recta en ese punto T2, voy a hacer una perpendicular a ese eje. Este le llamamos eje. ¿Por qué es un eje? Porque es el eje del radio. Acá estaría la medida del radio. Si yo pincho acá y tomo esta medida y trazo, sería el radio. Entonces yo tengo que hacer una perpendicular en este punto. Y ahora viene el transportador o un método gráfico que les voy a mostrar para hacer, ¿qué van a tener que hacer? A partir de esa línea tiene que continuar recta. ¿Cómo continúa recta? Haciendo una perpendicular a este eje, a esta línea. Esta línea vendría a ser desde el centro hasta el punto donde yo quiero continuar la línea recta. Quiero hacer lo mismo que acá, pero en este punto. Un método para saber la perpendicular sin utilizar transportador, solamente utilizando el compás, es el siguiente. En ese punto vamos a borrar todavía más. Vamos a borrar esto. Yo quiero hallar una perpendicular a esta recta en ese punto. Voy a ponerle el punto T'. Entonces tomo un compás, pincho en ese punto donde yo quiero hacer una perpendicular. Voy a trazar de cualquier medida un arco cualquiera, hasta que cruce esa línea. Sin mover el compás, me voy a pinchar. Pinchar quiere decir hacer centro. En esa intersección que hicimos recién. Y voy a trazar otro arco que cruce el que tracé antes. Ahora es como que me voy moviendo de cruce a cruce. Ahora voy a ese cruce sin mover el compás. Con la misma medida, sin mover el compás, voy a ese cruce y trazo otra curva que cruce el anterior también. Así, hago un arco. Y por último, me voy a ese último cruce y trazo otra curva. Y listo, ya lo puedo guardar el compás. Ahora, este punto
si lo uno con este punto, es exactamente perpendicular. O sea que ahí lo que tengo que hacer es unir ese punto. Punto porque son dos intersecciones de curvas, ¿no? Eso es para que las líneas se vean continuas. Perfecto. Y ahora trazo y queda perfecto. O sea que este de acá es el método, se llama perpendicular en un extremo de un segmento. Y bueno, eso es todo en cuanto a lo que es enlaces curva recta. Van a tener que hacer dos ejercicios, no este, uno parecido a este. Yo no le quise dar el ejercicio exacto que tienen que hacer ustedes. Quiero que primero lo lean, lo analicen, lo intenten hacer. Si sale mal, sale mal. ¿Qué se va a hacer? Se hace de nuevo, no pasa nada. Y si les sale bien, buenísimo. Pero primero experimenten ustedes. Lo más importante que se tienen que acordar siempre en los enlaces es que para unir una recta con una curva, lo que tengo que hacer siempre es en donde yo quiero unir una curva, una perpendicular a un extremo, lo hacen con el compás, allá en ese punto. Y después, sin mover el compás, empiezan a hallar otros puntos. Sin mover el compás y sin mover el compás por último, hacen el último trazado. Entonces, una vez que tienen la perpendicular, en esa perpendicular, esto ya tiene 90 grados perfectos, porque lo hice con el método. Entonces, esta recta es perpendicular perfecta. Y en esa recta puedo poner mi centro para unirlo con el segmento que tengo abajo. Entonces, en cualquier lugar de esta recta, si yo hago centro, tomo el radio y ya puedo trazar mi unión perfecta. Por ejemplo, no sé, ¿quiero hacerlo más grande? Bueno, puede ser un dato o no. Siempre va a ser la unión perfecta en ese punto, porque estamos uniendo recta con curva. Entonces, si queremos unir una recta con una curva, hay que sacar la perpendicular en donde yo lo quiero unir y a partir de esa perpendicular puedo hacer centro y esa unión va a quedar perfecta. Ese enlace. Este es el enlace. Bien, ahora lo otro. Si yo quiero unir dos curvas distintas, siempre cuando hacemos un compás hay que definir un centro. Entonces, ese va a ser mi centro. O no hay que empezar a hacer un círculo directamente con compás. Siempre el centro tiene que estar definido porque si no después lo perdemos. ¿Dónde está el centro? No lo veo. El agujerito. Entonces voy a hacer un arco cualquiera, ese arco, vamos a hacerlo más grueso, 5, ese arco, ahí está. Bueno, vamos a hacer, en una de esas puntas, en cualquiera de esas puntas, yo quiero hacer una curva, pero para el otro lado, más chiquita. ¿Qué tengo que hacer? El truquito que les dije antes, unir el centro con el extremo donde voy a unir la otra curva, ahí está, supongo que más o menos, ahí está, bastante bien, finito, porque es una línea auxiliar. Entonces yo uno el centro con ese punto y ya sé que en ese eje, lo vamos a llamar eje, voy a tener mi otro centro para unir una curva más chiquita acá. Entonces tomo mi compás y voy a unir una curva chiquita. Entonces hago mi centro ahí, tomo la medida de radio, que es la unión que voy a tener. Es como espirales, pero al revés, ¿no? Y ahí voy a poder unir mi curvita chica. Y listo. Fíjense como una curva grande en ese punto se transforma en una curva chiquita. Para unir curva a curva, lo único que hay que hacer es unir centros con el extremo donde queremos unirlo. Fíjense que este eje comparte centro. Acá está el centro de este chiquito. Siempre cuando hay que unir en un punto, los centros son compartidos por ese punto. Fíjense, el centro del grande está acá, el centro del chico está acá y el punto que quiero unir está acá. Esa recta, ese eje está continuo y están los tres puntos ahí. Ese vendría a ser como los tips para que hagan el próximo trabajo. Y nada más. Sabiendo eso, no van a tener ningún problema. Eso sí, tienen que respetar los métodos, no es hacerlo como ustedes quieren. Tienen que respetar lo que les pedimos y les mostramos en los videos, tanto en las clases Meet como en los videos que les damos en las fichas, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao, chao chicos y chicas. Chao, chao.